Bueno, pero muy buenas noches. Estamos arrancando QR. Bienvenidas, bienvenidos en Bravo TV hasta las 12 en vivo. Decíamos con Juan Di Natale recién una jornada muy intensa. Y yo les diría, es una jornada en la que se puede resumir muy buena parte de un montón de cosas que nos están pasando como comunidad. Y hacia el final de la apertura, que más que reflexiones, vamos a tratar de mostrarles escenas de esta jornada, que son escenas de lo que nos está ocurriendo. Hay una pregunta respecto del momento en el que está el gobierno nacional. Arranquemos por el Congreso. Es cierto que hay un sinsabor. Recién estaba escuchando algunas posiciones de diputados y diputadas que acompañaban la mejora en jubilaciones, que ya están hablando de otro tema, y que cuando arrancan a hablar sobre los proyectos de los gobernadores, lo primero que dicen, estoy muy dolido, estoy muy dolida porque no se alcanzó la mayoría suficiente. Pero hay que decir que se ha conseguido una mayoría muy importante y transversal para tratar de mejorarle un poco la situación, un parche nada más. Incluso eso, ¿no? Agrava un poco más la hipocresía, por ejemplo, de algunos dirigentes como de María Eugenia Vidal, pero que no se alcanzaron los 2/3. Sin embargo, es un dato político importante. Eso en el lado del debe. En el lado del haber, más temprano, sí se consiguieron los 2/3 para sostener la emergencia en discapacidad. Es decir, el veto del gobierno queda desactivado. Dijo Guillermo Francos, aunque no se sostengan los vetos y aunque insistan, no lo vamos a pagar, vamos a judicializar. Bueno, veremos. Ahora esto pasa al Senado, donde hay mayorías más importantes para esos 2/3, por eso la pelea en diputados será realmente muy importante. Ya vamos a seguir hablando de lo que está pasando en el Congreso. Pero mañana también es importante, porque mañana hay sesión muy temprano en el Senado. ¿Y qué se va a tratar en el Senado? La escena es muy parecida. ¿Se acuerdan del 12-0 que recibió el gobierno la semana pasada en diputados? Bueno, mañana va por la otra media sanción que puede convertir en ley algunos proyectos. Por ejemplo, financiamiento a universidades, por ejemplo, emergencia en pediatría y residencias, pero también la otra mitad de los rechazos a vetos muy importantes como el tema del INTA, Banco de Datos Genéticos, el INTI, institutos de cultura, etcétera, etcétera. Es decir, elementos muy importantes mañana en el Senado más temprano, casi un continuado. Gran protagonismo, no solamente del Congreso en sí mismo, gran protagonismo de la división de poderes. Y un llamado de atención respecto de lo que tenga que pasar en octubre, porque en octubre, evidentemente, se tienen que construir mayorías que sean algo que dijo Juan recién, que tengan ética política respecto de lo que dicen 10 minutos antes, o que votan para habilitar algunos temas 10 minutos antes y 10 minutos después cambian el voto. Eso pasó hoy. 4 votos faltaron, por ejemplo, para el tema jubilaciones, y las abstenciones tuvieron mucho que ver. Enseguida vamos a hacer un repaso, una radiografía de las responsabilidades por las cuales hoy jubilados y jubiladas no lograron esa mejora. Quiero mostrarles una escena. Yo les pido por un ratito, después si quieren sigan comiendo, sigan quizá yendo y viniendo ahí en casa, haciendo otras cosas. Banquen un segundito, es 1 minuto y pico. 1 minuto y pico para escuchar con atención. Para escuchar lo que hoy a Fabián Waldman en la radio le decía un jubilado, Pepe, que estaba allí movilizado como cada miércoles y también esperando a ver qué hacía el Congreso respecto de su situación. Les pido que presten atención a lo que dice, pero también el tono de voz. Escuchen la voz, escuchen el cómo. Escuchen lo que no se puede ver, el cuerpo, pero cómo la voz nos configura una imagen de un jubilado de 76 años que le contaba a nuestro compañero Fabián Waldman su situación, cómo es su día. Escuchen. Pepe, ¿hace cuánto que veniste a la marcha? Y vengo todos los miércoles. ¿Por qué, viejo? Y por mi aumento, y por el aumento para los compañeros. ¿Cuánto estás por ciento la mínima? ¿Un poquito más? No cobro la mínima y pago alquiler. ¿Y cómo haces? Y como salteado. ¿Estás comiendo salteado? Sí. Y por suerte tengo amigos que me ayudan. Si no, Para acá, contame un día tuyo, Pepe. bueno, me levanto muy temprano y ducha y escuchar radio. Y hacerme algo de comer cuando tengo. Trato de estirar la comida.
¿Cómo hace con el tema de los remedios hoy? Los remedios, tomo 3 remedios, 2 de la presión y 1 para las piernas. Y los de la presión los recibo con el 100%. Ah, bien. Y el de las piernas pago el 60%. Ok. Ahora van a votar a 7:30. ¿Qué le dirías a alguno de los que dicen que no se puede dar el aumento? ¿Cómo no se puede dar el aumento? Hay plata para cualquiera, menos para los jubilados. Como salteado, estiro la comida. Hay algo que no entró en la narración. Después le pregunta, sigue hablando Pepe con nuestro compañero Fabián Waldman, que tiene mucha sensibilidad, Fabián, ¿no? Para preguntarle inmediatamente cómo es tu día. Y después dice, pero estoy contento, dice Pepe, porque hace un rato salió lo de discapacidad. Entonces mis compañeros y compañeras que están acá, bueno, por ahí tienen un acompañamiento, tienen una mejora. Encima con conciencia de clase, con conciencia de situación. Pepe, 76 años, cumple 77 muy pronto. El otro día les decíamos cuando hablábamos de Mario Lugones, el tema del fentanilo contaminado, pero sobre todo los recortes que Mario Lugones como ministro de Salud motorizó, por ejemplo, para hospitales como el Garrahan, donde se atienden pibes y pibas y que llegan a tratar de salvar su vida. O, por ejemplo, los medicamentos para enfermedades, para pacientes que están haciendo tratamientos oncológicos, etcétera. Le decíamos, hay que tener una personalidad especial para hacer esos recortes, ¿no? No cualquier persona puede firmar una cosa así. Bueno, después de escuchar a Pepe, y que todos los diputados y diputadas saben esa situación, la conocen, hay que tener una personalidad especial para bancarse, para ponerse en el hombro, no colaborar 60 lucas más. El aumento del bono era muy poco también, no resuelve nada de la vida de jubilados y jubiladas, lo que hoy se podría haber votado, pero era una señal política aunque sea. Y era una mejora, porque además 70 lucas son 70 lucas. Hay que tener algo especial, ¿no? Como ser humano, para decir que no. Y para después andar en canales de televisión diciendo qué barbaridad. 3 empanadas. Hay otra escena que pinta también el día y que pinta también con lo que estamos conviviendo. Ayer se los comentamos, lo hablamos con el equipo. Hoy ya hay casi una confesión de parte del gobierno, cuando no sale a decir nada, por lo menos por ahora, sobre esos audios que se conocieron, que los difundieron colegas, Mauro Federico, respecto de un posible entramado de recaudación ilegal, ni más ni menos además que en la Agencia Nacional de Discapacidad. Diego Españolo, que no es cualquier persona, el titular de Andis, es el que le dijo a la mamá de Yamoche, miren, yo no tengo la culpa, el Estado no tiene la culpa de que usted haya tenido un hijo discapacitado. Y el que les dijo también que por qué ese pibe con algún grado de discapacidad o la comunidad que tiene algún grado de discapacidad, ¿por qué tenía que viajar gratis y él no? Ese hombre fue puesto por Milei específicamente porque es amigo íntimo de Milei, es su abogado, una persona muy cercana a Javier Milei. Y alguien lo grabó conversando en una situación de bar, por lo que se escucha aparentemente, describiendo todo un circuito de recaudación ilegal. ¿Cómo? Bueno, las coimas que pagan laboratorios para poder venderle al Estado su producción. Vamos a escuchar solo un tramo porque después con Irina Hauser nos vamos a meter de lleno y en profundidad porque además ya hay una causa de no denuncia y uno espera que en las próximas horas haya novedades. Escuchen a Diego Españolo confesando esta presunta trama de recaudación ilegal, un caso más posible de corrupción en el gobierno de Milei. El tema seguramente a Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mí y vos, Karina, te llevas el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una acogida olímpica. A mí me dicen, yo voy a hablar con Lule. Bueno, vamos a hablar un carajo con Lule, lo voy a agarrar la semana que viene, le voy a decir, Javi, no solamente no hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. Te imaginas, estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes.
Diego Españolo le está contando a alguien, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, le está contando a alguien que hay toda una trama de corrupción en la que él se va a ver eventualmente involucrado. Después cuenta que por debajo, él como que llega al Andy y dice había una trama que eso está funcionando, pero que la terminal era Karina Milei. Como tantos otros han dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? Carrió diciendo que Karina era la cajera del gobierno de Javier Milei. Pero además está contando una conversación que tuvo con el presidente, diciéndole, mirá, está pasando todo esto, me van a invocar. En otro momento dice, yo tengo todo escrito, tengo todos los mensajes con Karina. Habla de un periodista, porque esto es viejo, o por lo menos desde hace un tiempo, hay una denuncia original radicada en agosto. Un periodista está haciendo preguntas, evidentemente se preocupó mucho Españolo. Y ahora sale todo a la luz. Hasta que arrancamos el programa no había confirmación de que había renunciado, pero el gobierno está en un problema serio. Porque si renuncia, confiesa. Y si no renuncia, yo creo que hasta ahora lo que están es haciendo el inventario de qué cosas creen o saben que también están en circulación y todavía no conocimos. Por ejemplo, videos de esta escena. Este es otro elemento de estas horas. Pero hay un tercer elemento que es el trasfondo de todo esto. Que es en definitiva el proyecto de país que plantea Milei, a partir de los cuales se desprenden, no uno, un montón de casos de corrupción, a partir del cual se desprende la motosierra, el ajuste, la situación de jubilados y jubiladas, que es algo que nos va a contar Guido Bambini, que es la actividad económica. Es decir, si el país funciona o no funciona, si Argentina crece o no crece, si genera o no genera riqueza, después hay que discutir cómo se distribuye. Miren este tuit de Luis Campos, abogado laboralista, investigador, trabaja en la CTA. Datos de hoy, la actividad económica cayó fuerte en junio. Ya está debajo de los niveles de diciembre del 24. Si en el segundo semestre se quedan estos valores, el crecimiento de 2025 va a ser menor al 4% y todo gracias al arrastre estadístico. Yo creo que acá lo que está diciendo es que gracias al arrastre estadístico es ese dato. Si no, sería mucho peor. La economía real la está pasando muy mal. De fondo, ese es el punto. Eso es modelo contra modelo. Están los casos de corrupción, no son menores. Está lo que pasa en el Congreso, no es menor. Pero de fondo todo esto no nos tiene que distraer, no nos tiene que distraer de qué es lo que está pasando con la Argentina. La Argentina no crece, no genera empleo, la gente se empobrece. Y se siente en la calle, no hay consumo. Cierran pymes, se destruye empleo. Y si se genera de manera informal. Con lo cual todo va camino a vivir peor en la Argentina. El país no anda. Eso es lo que dice esa estadística. El país no anda. 1 año y medio va de gobierno de Milei, no van 10, 12, 1 año y medio. Mientras todo esto, miren lo que cuenta Liliana Franco, colega, que estaba haciendo el presidente hace algunas horas. El presidente Milei y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, escuchando en la Casa Rosada, participa la Orquesta Filarmónica del Ejército y la Fanfarria del Alto Perú. ¿Tiene sonido esto? Parece que también hicieron interpretar las cortinas de sonido, las músicas emblemáticas de Star Wars y de Rocky. Eso pasaba mientras Pepe estaba frente al Congreso contándole a nuestro colega Fabián Waldman que comía salteado. No tiene que ver, no es un ataque a la cultura, nos encanta la música clásica, pero todo eso está pasando en el patio de Casa Rosada mientras todo esto que estamos contando. Algo no está bien, algo no machea con la realidad. También hay que ser un ser muy especial, ¿no? Para disponer en la Casa Rosada un concierto para pocos, para pocas, de las canciones que le gustan al presidente, mientras todo esto sigue ocurriendo. Lo último, hoy vamos a conversar con Nico Lantos, colega, pero para mí es uno de los analistas políticos
que más fino está en este momento. Más fino está en este momento. Y le vamos a preguntar por el momento del gobierno, porque el gobierno convive con esta, más allá de lo que pasó con el tema jubilaciones, convive con derrotas muy fuertes en el Congreso Nacional. Convive con una ruptura de bloque. Se le rompió el bloque, La Libertad Avanza. Dicho sea de paso, uno de los que rompió dijo que todas las cosas de corrupción que están sonando efectivamente son ciertas y que todo termina en Lule Menem, que es Karina Milei. Milei convive con denuncias de corrupción, que son un montón. Todo arrancó con la venta de candidaturas durante la campaña, las situaciones en el PAMI donde también se le pedía plata por cargos, el caso Libra, las valijas que llegan en aviones y nadie controla, el caso ahora en Andis, Esper financiado por un narco. Insisto, 1 año y medio. E imagínense lo que ocurriría con estas causas y los medios concentrados si fuera un gobierno de otras características. No quiero decir peronista, si fuera un gobierno que se hubiera metido con los intereses que hay que meterse para repartir mejor lo que genera de riqueza la Argentina. De eso se trata. No hubiera durado un round con todas estas investigaciones por corrupción que tienen una enorme cantidad de elementos arriba de la mesa. Y además el gobierno está en una situación económica muy frágil. Recién decía Diego Giuliano, no hay equilibrio fiscal si no hay equilibrio social. La gente la está pasando muy mal. Y encima, lo financiero, hay una tensión, una volatilidad, como nos viene contando Guido Bambini, muy fuerte. Los bancos no saben a qué tasa ofrecer los créditos. Y cada 15 días hay un bolonqui terrible respecto de qué pasa con la renovación de las deudas en pesos. Hay una tensión tremenda. ¿Cuál es el momento del gobierno? Pareciera que el 7 de septiembre, ni siquiera octubre, que el 7 de septiembre queda lejísimo para el gobierno en esta situación. Lo vamos a hablar con Nico Lantos en un rato nada más. Arrancamos QR en una noche muy especial y lo hacemos con las voces del día. Tengo fe en que los diputados y las diputadas reviertan esta situación. Tengo fe porque es lo único que nos queda. En las dictaduras nunca desaparece el Poder Judicial. ¿Quién desaparece? El Congreso. ¿Qué es lo que quiere que no funcione Milei? El Congreso. Todavía es el único lugar donde se le pone límites al Poder Ejecutivo. Que nos morimos, ¿dónde dejamos a nuestros hijos? Es terrible lo que nos está pasando. Yo lo voté al presidente Milei. Cuando dijo que iba a ir por la casta, yo me pregunto, ¿los discapacitados y los jubilados son la casta? Esto se llama mistanacia, cuando vos tenés los recursos y el Estado no los provee. Y acá los recursos están. Queda abierta la sesión especial. Este gobierno que recorta prestaciones para la discapacidad parece que está viviendo un jubileo de coimas. Ningún momento primó la vocación de querer romperle el número a nadie. ¿Sabe qué vocación hay? La de que se terminen estos titulares, en donde los audios del titular de la Andis, reconociendo que el gobierno pide coimas a los laboratorios. Quienes justifican el veto del presidente de la Nación argumentan que lo hacen para luchar contra la corrupción. Pero para eso ustedes tienen que dar el ejemplo. Voy a votar en contra del kirchnerismo, porque no les creo, porque sé que no son la solución. Para seguir cobrando tasas millonarias por los bonos que paga este gobierno, y ahí no hablan de equilibrio fiscal, solo cuando son recursos a los de abajo se acuerdan del equilibrio fiscal. Diputados y diputadas que se abstengan a votar esta ley están siendo cómplices. Diputada María Eugenia Vidal. Abstención. No. Se cierra la votación. Unidad de los trabajadores, ya que no le gusta, se jode, se jode. El problema principal que creemos que está ocurriendo es lo de la moratoria, mayoritariamente para las mujeres. Son todas mujeres las que están al frente. Con el bono 378.000 pesos. Todos vamos a ser jubilados. Por favor, no se olviden de eso. Todo el esfuerzo que hace un país, o sea, sus trabajadores, se va por la canaleta de una deuda que nosotros no tenemos la culpa, y para poder satisfacer todo eso hay que destruir la salud pública, hay que destruir el sistema científico, la universidad pública. Bueno, por eso hay una confrontación que es muy de fondo. Si vos vas al banco y al banco le debes plata y te pide que le devuelvas la plata a costa de no comer, a costa de no tener un remedio, a costa de que tu chico no pueda escolarizarse, ¿qué clase de democracia es eso? Pregunto, si yo no me voy a jubilar y solamente me van a gasear, ¿para qué me cobran el monotributo si no me lo devuelven con nada? La libertad en una sociedad se llama derecho.
Tenemos mucho material para compartir con ustedes de lo que pasó en el Congreso, de lo que está pasando. También nuevos audios en el escándalo del Andis, en el escándalo de Diego Españuelo. Enseguida lo vamos a compartir con ustedes. Hola Irina Hauser, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Guido Bambini, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Pablo? Quiero saludar rápidamente a Esteban Paulón, diputado nacional de Encuentro Federal. Rápidamente digo porque se tiene que alistar para otras votaciones, pero para que nos explique un poco qué es lo que pasó, qué resumen hace de lo que pasó hasta ahora en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Esteban, Pablo Caruso y todos aquí en QR te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la comunicación. Sí, estamos por votar el proyecto de la distribución de los adelantos del Tesoro Nacional. Están hablando los últimos expositores y ya votamos esta ley y seguimos con una sesión muy larga donde, bueno, hemos tenido primero un éxito vinculado a la posibilidad de ratificar la ley de emergencia en discapacidad, una ley que estaba muy empeñado en que no se apruebe, aunque fue tal el movimiento de la sociedad, de las familias, de los prestadores y obviamente la repercusión que tuvo en el Congreso, que el propio gobierno esta mañana, en voz de Manuel Adorno, y termina reconociendo que hay una emergencia, ¿no? Porque sale esa oferta un poco oportunista, mucho oportunista, de una recomposición de las cápitas, de los aranceles, sin plazo, sin monto ni nada, pero hablando de que el gobierno reconoce que hay una crisis en el tema de discapacidad y allí claramente intentando buscar los últimos apoyos y los últimos votos para que la ley no salga. Finalmente la ley salió y entiendo que mañana también el Senado va a hacer lo propio, así que esa ley va a quedar firme, habrá que trabajar para que se implemente. Y después tuvimos la discusión del tema jubilaciones, que es el otro tema que llevó buena parte de la tarde, donde lamentablemente la operación de varios de los gobernadores justamente que han cerrado alianza con el presidente Javier Milei para las elecciones, Vidal de Santa Cruz, Frigerio de Entre Ríos y algunos otros gobernadores que modificaron o presionaron a sus diputados para que no votaran y estuvimos tan solo a 3 votos de poder sostener el incremento. Esteban, déjame hacerte una pregunta muy alguna concreta. Buena y alguna... Una pregunta muy concreta. ¿Y cómo saben ustedes que que son los gobernadores los que hicieron esa presión? ¿Cómo se van dando cuenta de eso en la Cámara? No sé. Bueno, son diputados y diputadas que habitualmente trabajan muy de la mano de los gobernadores, están en sus espacios políticos y da la casualidad, entre comillas, de que son espacios que han cerrado la alianza elecciones, así que no hay mucha otra opción que entender que efectivamente ha habido presiones y negociaciones, incluso algunos diputados y diputadas del PRO que en el tema discapacidad votaron a favor de sostener la ley, pero no creo que ahí se ve claramente que evidentemente el gobierno puso todo el esfuerzo de la negociación en eso y que el cierre de listas y que haber metido este tema en el medio del debate de la campaña ha tenido que ver con la posibilidad de, obviamente, más allá de algunos heridos y algún bloque que se abrió hoy de exaliados del gobierno, también entender que con algunos otros abrochó apoyos que hicieron que por muy poquitos votos finalmente no hubiéramos podido insistir en el aumento del 7,2% de las jubilaciones y el aumento de emergencia del bono. Y Esteban, la última, y ya te dejamos, por supuesto, tranquilo para tu labor, pero hay quienes votaron para habilitar el tratamiento del tema jubilaciones y después cambiaron y o se abstuvieron o votaron negativo. Sí, creo que sabiendo que la ley... A ver, nosotros podríamos haber evitado tratar el veto hoy, ¿no? Pero creo que también la sociedad lo estaba esperando. Una semana más no creo que hubiese cambiado el resultado de la votación. Los diputados de Cornejo, de Mendoza, son fundamentalmente los que votaron para habilitar el tema y después votaron en contra del incremento de la jubilación. Y Cornejo, otro de los gobernadores, también que obviamente operó para que finalmente Javier Milei no tenga una tarde tan agridulce, ¿no? En una sesión que se extiende por un rato más, donde vamos a intentar incorporar nuestro pedido de citación a Karina Milei y a Diego Españuelo para que vengan a dar explicaciones por los audios. Hay un proyecto mío de esta tarde y ahora aparecieron algunos otros proyectos. ¿Eso cuándo se va a tratar, Esteban? Ahora vamos a estar votando la distribución de los ATN, luego muy brevemente, casi sin debate, la modificación de la Comisión Libra para poder reactivarla y llevar adelante la investigación y después de eso vamos a pedir un apartamiento de reglamento para que
podamos ver quiénes están de acuerdo en que se esclarezca esto. Y quiero decirte, Pablo, que hablamos de Diego Españolo, pero Diego Españolo es el que está denunciando la situación. Claro. Más allá de que pudiera... Me parece que se nos cortó la comunicación. Mala señal, pero mucha voluntad de Esteban Paulón. Le agradecemos de conversar con nosotros. Está yendo ahora a ejercer bueno, su labor, el voto. En el marco de esta, se está discutiendo la distribución de recursos para las provincias. Esto que contaba Esteban Paulón, a mí cuando uno lo va viendo, ya con muchos años de saber cómo va leyendo la sesión, hay momentos que se hacen silencios, que hay gente que se levanta, que se pone nerviosa porque se están dando cuenta que hay operaciones en curso. Y ahora quiero saber qué piensan Irina y Guido, pero quiero que observen cómo se iban dando cuenta antes de la votación dos referentes de bloque. Uno es Juliano, que es el referente de Democracia para Siempre, radicales, pero que se apartaron del loredismo o de los radicales con peluca, y después Germán Martínez de Unión por la Patria. Arrancamos con Juliano. Señor presidente, se ha dicho todo. Se dijo lo que significa, se dijo de dónde se pueden sacar los recursos, se está diciendo también cuál es el propósito y el sentido. Me parece entonces que ahora el tema cae de vuelta en las conciencias de cada uno de nosotros. Todos los que votaron recién para habilitar este tema están en condiciones de poder sostenerlo y tienen que hacerlo, tienen una obligación moral para sostener este tema, porque no hay conversación política de la Argentina, y lo decíamos también en su momento cuando varios dieron vuelta a su voto la vez pasada. Si la política se vuelve indigna, deja de ser política. Si vos venís a transfugiar tu voto acá y traicionás y te olvidás de los jubilados y lo que están pasando, que no pueden llegar a fin de mes y cada vez fin de mes se les vuelve más lejano, no sos digno de estar sentado en estas bancas. Porque esto no tiene que ver con una conversación ideológica. Tiene que ver con una conversación en términos de convicciones, en términos más profundos, en lo más humano, en aquello que a cada uno de nosotros nos empujó en un compromiso sagrado, ¿sí?, de fe pública, de entregarnos definitivamente a representar a nuestro pueblo. No podés decir una cosa hace media hora y darte vuelta. No lo podés hacer. No hay llamado del gobierno nacional, no hay llamado del gobernador de tu provincia, no hay llamado de nadie que te tenga que dar vuelta el voto. Te está mirando el país. Y le estoy hablando a todos los 159 diputados que hace un ratito acabaron de habilitar este tema, no para ganarle a Milei, para que gane la Argentina, señor presidente. Y lo mismo planteó unos minutos después el titular del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez. Intentaron esto, tenemos en consideración la posibilidad de no sé qué cosa, que es lo que dijo el vocero Adorni, todo para intentar voltear el primer tema del veto a la emergencia en discapacidad. Ahora volvieron exactamente a lo mismo con este tema. Con presiones inconcebibles y con aprietes inconcebibles. Algunos para que se retiren y otros que ya se habían ido para que vuelvan y que vuelvan a votar con el gobierno. Las dos cosas. Porque algunos los trajeron de no sé dónde para que vengan a votar con el gobierno cuando habían hecho otra cosa con la media sanción. Diputado, y cuando habían vamos hecho otra con cosa el con tema. él. Pero, por favor, está haciendo... No, pero... fue el tiempo para hablar. Presidente, ya hubo tema. Todos los fundamentos... Aparece un tema que hay que desnudarlo. Acá queríamos el 7,2. Acá queríamos la actualización del bono. Acá queríamos los aportes para las provincias que no transfirieron la caja de jubilaciones a la Nación, 13 provincias, de los cuales muchos son ahora los que están más siendo motivos de aprietes y de llamados telefónicos. Entonces, diputado, tenemos que tener claro, diputado, en qué situación estamos. Pasó el tiempo para están utilizando a los diputado, jubilados. Estamos resolviendo cómo votamos. Le pido, a los jubilados, por favor, para establecer le voy una a quitar mesa de el uso de la palabra. Lo estoy llamando, diputado. No vamos a permitir, presidente. Gracias. Bien, está más que claro que lo que Juliano de Radicales Democracia para Siempre y Martínez están observando no tiene que ver con los que votaron con coherencia acompañando al gobierno. Estamos hablando de lo que declararon en sede mediática, mucha preocupación porque el ajuste recaiga sobre jubilados y jubiladas,
que habilitan el tema y después votan de otra manera, que cambian su voto a partir de presiones. De eso están hablando. Eso es muy buena parte de lo que explica que Milei sea presidente. La malversación de la política, el bastardeo de la política. No es todo. Porque yo insisto con algo muy importante. Se consiguió una mayoría muy amplia, no suficiente con 2/3, pero muy amplia para sostener estos temas, a contramano de lo que el gobierno quería. Vamos a observar quiénes son efectivamente aquellos que o bien modificaron su voto o fueron funcionales o por haberse abstenido en algún momento y después votar a negativo, o abstenerse cuando habían manifestado otra cosa. Vamos con las abstenciones. Fundamentales estas abstenciones para sostener el veto del gobierno. Hablamos de Marcela Antola, diputada de Democracia para Siempre por Entre Ríos, de Alberto Arrúa, diputado por Misiones de Innovación Federal, atentos el protagonismo de Misiones, Carlos Fernández, de Innovación Federal también de Misiones, Yamila Ruiz, del mismo espacio político, misma provincia, Daniel Bancic, también de Innovación Federal y Misiones, y María Eugenia Vidal, de quien nos ocupamos en el pase con Juan Di Natale, del PRO, en la ciudad de Buenos Aires, por haber dicho que rompía de alguna manera, que se corría del acuerdo del PRO y la Libertad Avanza, porque en realidad el ajuste había caído sobre jubilados y jubiladas y sobre los trabajadores de los hospitales nacionales. Miren lo que planteaba la colega parlamentaria Débora Durieta respecto también de otros votos importantes. Los UCR que votaron en contra de jubilaciones se encontraron con, esto es interesante, que entraron con boina blanca y salieron con buzo violeta, porque así lo dijo el diputado santafesino Tonioli. Verazay Inieri de Mendoza, Cornejo, Carrizo de Córdoba, también de Mendoza, Cornejo, Benedetti, Frigerio, Entre Ríos, Cipollini, Sdero del Chaco. Son todos gobernadores que ahora le van a pedir los votos también a los bloques, a los que de alguna manera no acompañaron. Iba a decir traicionaron, no, Caruso, parece en la política, es mala palabra hablar de traiciones. Pero que le van a pedir el voto por el tema de los fondos para las provincias y lo van a acompañar, porque también son diputados y diputadas que corresponden a otras provincias que están sufriendo esa situación. Bueno, esta es un poco la escena, ¿no? Y estos son los gobernadores a los que hacía referencia recién Esteban Paulón. Hugo Pasaloca de Misiones, gran protagonista de Misiones, que es Rovira, y que es aquel que se decía que Milei había pactado con Rovira para que se caiga ficha limpia, ¿se acuerdan? Que le mostró el teléfono a una colega que casi la forzó, una situación horrible, la forzó a que le revise en vivo el teléfono al presidente. Después nos enteramos que tenía 2. No, y tenía más, ¿no? Tenía como 6, Irina, ¿no? Sí. Tenía como 6 de, ¿cómo es? De líneas telefónicas prepagas. Sí, más, tenía más. Tenía más. Sí. Bueno, Rogelio Frigerio, de la provincia de Entre Ríos, Alfredo Cornejo de Mendoza, Esdero del Chaco y Claudio Vidal de Santa Cruz. Fundamentales para que los jubilados y jubiladas no mejoren un poco su situación. Bueno, esta es la escena. Irina, Guido. Sí, es fundamental, me parece. Hay que ver cómo se valora, ¿no? Me parece que es fundamental mostrar las caras y los nombres de quienes, en nombre de no sé qué, cambian, ¿no? En tan poco tiempo su voto pasan de abstenerse a negativo o pasan de haber votado afirmativo a abstenerse y son funcionales, seguramente por alguna valija, por algún sobre, a que los jubilados no tengan un aumento. Digo, esto no es un aumento en términos reales. Esto es una, es una recomposición de la inflación que no le reconocieron en el empalme de fórmula. Ni siquiera es retroactiva. Claro, es el 7,2% que le faltó en el cambio de fórmula por decreto que instauró este gobierno de la inflación de enero, del 20,6% que fue la inflación de enero, la actualización de un bono que está congelado desde marzo del 2024 en 70.000 pesos a 110.000 pesos. Y tampoco es que estamos hablando de jubilaciones que se irían a una cifra, a un guarismo impresionante, 446.000 pesos. Claro. Estamos hablando de la jubilación mínima con bono a partir de esto que acaba de vetar Milei. Valijas, sobre y también negociaciones, negociaciones y políticas. por lo que se vota ahora. Por tema de fondo de las provincias. Yo igual digo, con el antecedente Cuaidar, sí. Digo, a esta gente no le da un poco de fantasma de que les puede... de que les puede pasar algo, digo. No digo que haya... pero por eso que insisto, por ahí no hay un sobre, por ahí no hay un baúl por eso, por ahí no hay, pero es evidentemente se ha instaurado una cultura donde
cambiando un voto de manera tan rotunda y para, digamos, para afectar a un sector tan vulnerable como el de los jubilados, es obvio que cae sobre vos una sospecha. Y yo digo, ¿cómo duermen con la conciencia tranquila? Yo sé que es una cosa es un lugar común lo que estoy diciendo, pero te juro que me lo pregunto. Pero por eso decíamos, hay que ser especial, hay que tener ciertas características. La para sangre decidir. muy fría, ¿viste? Bueno, Y sí. antes saludaba a Nico Lantos, algo importante que tiene que ver con que estas cosas también son con las que está conviviendo el gobierno. El gobierno convive con esta situación en el Congreso, que es cierto, jubilaciones, gritará gol, cantará gol el gobierno, pero tiene una situación muy compleja en el Congreso Nacional y mañana hay una sesión muy importante también en el Senado. Por las causas de corrupción que empiezan a aparecer y muy fuertes, hablamos con novedades y aparentemente más testimonios, más audios de Españuelo que denuncia esa red de recaudación ilegal alrededor de Andis. Y porque también con una situación económica muy frágil, de mucha tensión, de gran volatilidad. Lo quiero saludar a Nico Lantos, agradecerle por este rato en la noche y sobre todo recordarle lo que decíamos en la apertura del programa. Es un colega que está muy fino en el análisis político. Yo recomiendo escuchar las reflexiones y los análisis de Nico Lantos, seguirlo en las redes, porque está muy fino en la lectura del mapa político, del momento político y del momento del gobierno. Nico, Pablo Caruso, Irina Hauser y Guido Bambini en QR, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Pablo. Buen día, equipo. Gracias por las palabras de presentación. Buenas noches, en realidad. Estás acostumbrado a las mañanas tempranas, claro. Es la costumbre de la mañana. Buenas noches. Y ahí los venía escuchando con atención esta reseña de lo que está pasando en el Congreso y de lo que eso implica para un gobierno que claramente está llegando a un momento tan importante como es la elección de medio término en condiciones muy distintas a las que seguramente imaginaba. Y ese es el primer dato, que más allá de que está esta idea de que siempre todo marcha acorde al plan, no importa qué pase, el plan pareciera adaptarse, pero definitivamente si uno mira lo que está pasando en la política, en la economía, en la calle, no era este el plan de Milei seguramente para llegar a las elecciones de medio término y hay muchos interrogantes sobre el futuro. O sea, es Nico que Guido tiró una frase el otro día y nos quedó. No es que todo marcha según el plan, sino que la marcha se va acomodando. Que el plan se va acomodando a la marcha, parece ser un poco la sentencia. Ahora, te lo pregunto, ¿cómo llega el gobierno a las elecciones o en qué momento ves al gobierno? Detenete en lo que quieras. Llega necesitado, en principio, muy necesitado, de una buena noticia, de un triunfo. No quizás ya en términos de pensar en construir una mayoría, algo que parece muy lejos hoy, sino de alguna manera demostrarle a esos sectores que lo apoyaron para llegar y que lo apoyaron hasta acá, de que él sigue siendo la mejor apuesta para de alguna manera sostener lo que obtuvieron, que es mucho en este año y medio, porque en los últimos meses ha habido digamos, un interés de algunos sectores importantes corporativos, el círculo rojo, como se le dice, por pensar en planes B, por ver a un Milei que quizás no es el más apto para que todo lo que consiguieron en este tiempo se sostenga en el tiempo y evitar que aparezca en el futuro otro gobierno que lo haga retroceder, la ley de bases, el DNU 7023, las reformas de Sturzenegger, etcétera. Entonces aparece ahí Victoria Villarruel, que volvió a asomar la cabeza y que tiene conversaciones con distintos sectores. Aparecen estos gobernadores del centro que iban a lanzarse en diciembre, a fin de año, y anticiparon ese lanzamiento porque ven que es muy inestable el gobierno de Milei, entonces tienen que estar ahí presentes pensando incluso en un escenario de asamblea legislativa. Hay una serie de movimientos de, si se quiere, seducción al establishment por otros sectores que no son Milei. Perdón, Nico, que te interrumpa ahí. ¿Cómo pensando en situación de asamblea legislativa? Vos sabés que si se llegara a ese punto, después de un juicio político, por ejemplo, después de un juicio político que
de alguna manera remueva al presidente y también a la vice, porque si no la vice tiene que concluir el mandato. Claro. Pero si se llega al punto de Asamblea Legislativa, los que son elegibles son gobernadores, diputados y senadores. Y entiendo que detrás del armado de Provincias Unidas, que insisto, estaba planeado para fin de año y se anticipó para antes de la elección, no solamente hay una idea de esta construcción de centro para competir en elecciones, sino también pensando en que si eventualmente prospera el juicio político, sabemos que los escándalos de corrupción pareciera que salen uno nuevo a la luz casi cada semana, sabemos que Milei se está ganando enemigos, que está quemando los puentes, que está jugando muchos plenos. Bueno, es un escenario que aparece en algunos tableros y la lectura es que si se llegara a ese punto, probablemente ni alguien muy cercano a la experiencia de Milei, que llegaría muy mal, pero tampoco alguien cercano al peronismo más opositor o al kirchnerismo conseguirían el respaldo de una asamblea legislativa y debería aparecer ahí algún referente de centro, y ahí es donde Puyaro, Torres, Yarlora, Valdés y demás están, digamos, viendo como de ser de alguna manera de que de ese grupo saldría una sucesión. Son escenarios sumamente especulativos, pero que suceden hoy en día. No, claro, quiero hacer esa aclaración. No es que Nicolanto del círculo rojo. No es que Nicolanto está diciendo esto va a pasar, esto está cerca. Lo que está contando Nicolantos es que se adelantan ciertos movimientos porque en algunos tableros aún especulativos esta escena se conversa. Vean un poco, pinta bien el momento. Nico, ¿qué cosa más tiene, crees vos, para ofrecer el gobierno? Porque el gobierno ofreció bajar la inflación, que más allá de todos los matices, las discusiones metodológicas, etcétera, etcétera, el gobierno puede demostrar que venía al 300% interanual y efectivamente la tiene. ¿A cuánto interanual, Guido, ahora? 25, proyección de los 12 meses, 36%, último dato, 36% interanual. Bueno, puede ostentar eso, pero también hay sectores, por lo menos los focus group empiezan a mostrar que hay quien se está preguntando ya, bueno, está bien, la inflación está baja, pero la estoy pasando muy mal, la plata no me alcanza. Y por otro lado, el antikirchnerismo furioso, ¿no? Más que un antikirchnerismo, una suerte de exterminio de todo lo que se mueva y se parezca al kirchnerismo. Ahora, eso ya lo ofreció. Mi pregunta entonces es, ¿qué más tiene o qué más ves vos que tiene para ofrecerle a una sociedad que va naturalizando esto que el gobierno viene planteando desde el arranque y se le vienen las elecciones? Ahí vos decís, ¿qué más tiene para ofrecerle a la sociedad? Eso es una buena aclaración, el a quién, ¿no? Está muy Porque yo me pregunto, ¿cuán interesado está el gobierno de Milei en ofrecerle algo a la sociedad a esta altura del partido? Parece estar operando, casi diría, de espaldas en muchos aspectos a la sociedad, y creo que este giro rabioso, antikirchnerista, antiperonista que vos mencionabas recién, es una cuenta de eso, porque es un discurso muy distinto al que tuvo Milei en 2023, al que tuvo en 2021, incluso al que tuvo durante su primer año de gobierno, y acá vuelvo a lo que charlábamos hace un rato, es el discurso del establishment argentino. El antiperonismo es la ideología del establishment argentino. Y cuando vos adoptás ese discurso, yo lo que interpreto son dos cosas. Por un lado, que quizás hablar de economía ya no te rinde tanto en los focus, en las encuestas, que hablar de inseguridad tampoco está rindiendo tanto, porque además pusiste de candidato a un policía y antes de que arranque la campaña ya se notó todo el chanchullo que había armado. Entonces tenés que ir más por el lado ideológico. Pero también por otro lado, cuando yo veo a la foto esa de viaje de egresados con el cartel de kirchnerismo nunca más y demás, yo veo más un mensaje al establishment que a la sociedad. Un mensaje de, miren que somos nosotros los que representamos los verdaderos intereses de ustedes, y no estos otros planes B corta, B larga, que pueden aparecer u ofrecerse hoy en día en el escenario. Me parece que es un mensaje de Milei sobre todo al establishment, a decirles, che, sigan con nosotros, confíen en nosotros, que los que representamos esa ideología somos nosotros. Eso también trae un riesgo, trae un problema. Milei era otra cosa, o por lo menos pretendía ser otra cosa.
se pretendía ser más popular en su momento, ¿se acuerdan? Todo lo que decían y los análisis y demás. Pretendía de alguna manera hasta romper la polarización. Decían, bueno, Milei rompe la polarización, lo votan peronistas, no peronistas, esto, lo otro. Bueno, todo eso se acabó, ya no es más. Ya eso representa al sector antiperonista de la sociedad argentina, que podrá ser mayoritario por momentos, minoritario en otros momentos, pero es eso. Hay otras experiencias de gobiernos antiperonistas que se regían únicamente por esa identidad antiperonista. Sobre todo la de Macri y la de la Rúa últimamente. Sí. Terminaron mal cuando se les acabaron los dólares. Y está yendo exactamente por el mismo camino este gobierno. Entonces eso también es una luz roja muy grande, porque no tiene otras herramientas, no tiene otras apelaciones a la sociedad para mantener la cohesión si le sale mal ese plan. ¿Que cuál es? Bueno, pisar el dólar para ver si la inflación termina de plancharse a tiempo y baja el riesgo país para entrar a rolear deuda, o si explota todo antes de que pase eso, que es lo que hoy parece que va a pasar. Claro, y Nico, la última, y ese mensaje, está muy bien la aclaración, a quién le está hablando, le habla a la sociedad por un lado, ¿y el mensaje es efectivo para ese círculo rojo, para el poder económico, o es un mensaje que también empieza a entrar en dudas? ¿Cómo lo ves? En realidad la confianza de los agentes económicos sobre el mensaje de Milei, ¿no? ¿Lo contesto el 8 de septiembre, te parece, o el 27 de octubre? Está muy bien. O sea, ahí se verá. Va a estar todo puesto ahí, y va a estar toda la mirada puesta ahí, pero insisto, llega con mucho menos margen Milei. Milei no se puede permitir una derrota en septiembre muy importante, que en otro momento hasta era algo con lo que especulaban. Te decían, no, si perdemos en septiembre eso va a hacer que la gente se asuste y vaya a votar más en octubre. Hoy no se puede permitir eso porque se generaría un efecto cascada que quién sabe dónde terminaría. Y en octubre también tiene que hacer una buena elección, garantizar 87 soldados, porque si no va a estar, digamos, con el riesgo permanente de que en algún momento se termine todo muy rápidamente. Claro. Nico, gracias por el rato. Sabemos que sos muy madrugador, que hay responsabilidades familiares. Nos queríamos dar este gusto. Felicitaciones por el momento profesional, che. Un abrazo grande. Un abrazo para vos, para todo el equipo. Gracias por la llamada y bueno, a disposición cuando quieran. Abrazo grande. Nico Lantos. Irina Hauser, novedades. Está finalmente detenido Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma, bueno, por el escándalo de las ampollas de fentanilo contaminado y las 96 muertes que se conocen hasta ahora. Hoy el juez Ernesto Kreplak lo que ordenó fueron 10 allanamientos con 10 órdenes de detención. La de García Furfaro es una, se conocen, ahí estamos viendo la primera, se conoce la primera imagen. Esta es Patricia Bullrich, ¿no? Sí, esto es un posteo. Furfaro, ser amigo del poder kirchnerista no te salva tan. Sí, yo creo que se está anticipando un poco a algo que no sé cómo va a derivar esto, pero están permanentemente tratando de pegar al personaje, al kirchnerismo, y la verdad es que si nos ponemos a repasar qué es lo que pasó con el fentanilo, ya lo dijimos, pero la MAT, que en este momento además está bajo la dirección del Ministerio de Salud, hizo advertencias sobre las cuales no tomó medidas a tiempo. Entonces, ahí hay que estar atentos a qué es lo que puede pasar. Claro. Yo te diría en un futuro no muy lejano, porque incluso hay un... Perdón, y además con voceros paralelos del gobierno pidiendo la renuncia de Lugones, no solamente Alejandro Fantino. Exactamente. Con lo cual, ¿qué te quiero decir? Hay una información que comparte hace un rato el Ministerio Público Fiscal, porque se ve que las órdenes de detención además fueron impulsadas por fiscales que están interviniendo en la causa. Uno es María Laura Roteta y otro es el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, que es Diego Iglesias. Y en un informe que es público, que lo pueden leer en la página fiscales.gov.ar, se explica por qué se pidieron las detenciones y los allanamientos. Centralmente se habla del nexo que existe entre las ampollas que fueron detectadas y bueno, el material analizado
y una muestra de las muertes, pero hay un comportamiento general que se advierte en el laboratorio HLB con irregularidades de distinto tipo. Y una de las cuestiones que este informe señala es que está interviniendo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, porque hay organismos del Estado que pueden estar involucrados. Y probablemente pronto se conozca algún resultado de lo que analiza la PIA, que es este organismo que está enfocada en el organismo regulador, que es el AMAT. Así que Patricia Bullrich creo que está cantando victoria antes de tiempo, ¿no? Porque si hay responsabilidades... o tratando de ordenar la mirada sobre el tema. Sí, tratando de conducir la mirada y en un momento además muy crítico como ha sido el día de hoy. Te cuento que además de García Furfaro están detenidos sus hermanos Diego y Damián, que llevaban el control es una forma de decir, de las actividades del laboratorio, el control malo, ¿no? Su madre Nilda Furfaro, que es accionista y vicepresidenta de HLB, el director general de ambos laboratorios, porque estamos incluyendo al laboratorio Ramallo, que es donde se produjeron las ampollas cuestionadas, y los directores técnicos de laboratorios Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio. ¿Están todos detenidos, todas detenidas estas personas? Mira, si no están detenidos, están a punto de serlo. Pero, los Furfaro estarían todos detenidos ya. Hay otros más en esta lista de 10 personas. La Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería son los que se están ocupando de esto. Iri, enseguida nos contás del informe de Malbrán, que es muy importante. Muy importante. Quiero ir rápidamente al Congreso Nacional porque se acaba de aprobar la segunda media sanción, si se convierte efectivamente en ley. Esto tiene que ver con los fondos ATN, una manera de distribuir una reorganización, digamos, de esos fondos. Se me fue el verbo, ya va a aparecer cómo es el texto específico del proyecto de ley, pero de alguna manera es cómo se van a repartir de otra manera los ATN, los proyectos de los gobernadores. 143 votos afirmativos, 90 negativos, 2 abstenciones. Recordemos que acá no se necesitaban los 2 tercios, porque acá no se está tirando un veto y nada. Acá se convierte efectivamente en ley. Acá vemos un poco el resultado de lo que hablábamos antes, ¿no? De las abstenciones en relación a... Es que no sé, porque en realidad esto siempre lo iban a acompañar. Acordate que la negociación, o por lo menos la estrategia, era que se vote antes veto jubilaciones y veto emergencia en discapacidad, para que después hubiera interés en mantener el quórum para votar esto. Sí. Pero bueno, ¿vos decís que los votos estaban garantizados? No, de esto sí, porque los bloques que querían que los gobernadores dieran el apoyo para revertir los vetos, sabían que iban a acompañar esto, porque son también diputados y diputadas de provincias que necesitan estos fondos. Sí. Para que se coparticipen. Para que se coparticipen y que impuestos a combustibles y se reorganicen los ATN. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto, ¿no? Ahora se está discutiendo, mirá, temas que venimos siguiendo muy de cerca. Las nuevas reglas de juego de la Comisión Libra, investigadora. Ya volvemos sobre todo esto. Quiero saludar a Federico Achával, intendente de Pilar, porque mientras todo esto, hay una campaña, y la primera tiene que ver con las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, y tenemos ganas de ver, porque por supuesto que todo esto interpela la campaña, pero teníamos ganas de conocer el punto de vista de intendentes que están en el territorio y que tienen que salir por supuesto, a conversar con su comunidad sobre todo lo que está pasando. Federico, Pablo Caruso, Irina Hauser, Guido Bambini, en QR te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos en el piso. ¿Cómo les va? Muchas gracias, Federico, por atendernos. Bueno, ¿cómo haces para, en el marco de una campaña, conversar como la comunidad, conversar con vecinos y vecinas de Pilar, mientras todo esto pasa, ¿no? Hoy ha sido una jornada de gran protagonismo del Congreso, otro escándalo de corrupción que le salta al gobierno, la economía que se viene a pique, lo va a contar Guido en un momento. No, primero a nosotros nos toca la responsabilidad siempre de conversar con nuestra comunidad. Nosotros tenemos la dinámica diaria del vecino que necesita un acompañamiento social, del adulto mayor, del jubilado que le falta para el medicamento. Tenemos siempre el problema de la infraestructura en la provincia de Buenos Aires, siempre tenemos temas educativos, de salud. Es parte de la dinámica de los intendentes y creo que
parte de lo que se discute el 7 de septiembre es justamente cómo la política, como herramienta de transformación, tiene la capacidad de justamente transformarle la vida a la gente, de mejorarle la vida a la gente, de acompañarla cuando necesita una mano solidaria del Estado, y esa es la campaña más importante. Nosotros creo que tenemos un enorme desafío, que es mostrar a la gente que la política o la gestión de gobierno sí tiene un enorme impacto en la realidad de los vecinos y vecinas de nuestras comunidades. Claro. Después, por supuesto, hay que explicar cada una de estas situaciones. Nosotros nos juntamos con el centro de jubilados, les preguntamos primero cómo están, tratamos de escuchar, de empatizar con la realidad de nuestros jubilados y a partir de ahí tratar de plantear las discusiones, ¿no?, sobre qué situaciones se ven o qué derechos se ven vulnerados con estas políticas que lleva adelante el gobierno nacional y cómo creemos que sí hay una alternativa frente a no hay plata o venimos a romper todo. Eso es parte, Pablo, de nuestra dinámica diaria, que obviamente en época de campaña intentamos intensificarlo o por ahí ser más directo en la discusión con nuestros vecinos y vecinas, pero que más allá de eso, en la dinámica diaria la tenemos todos los días. Y Federico, en ese contacto diario y ante una clara situación de la economía real, de la vida cotidiana de vecinos y vecinas que ha empeorado, la explicación o la interpretación que ustedes escuchan en la calle es responsabilidad de este gobierno, es decir, hay una conciencia respecto del impacto de las políticas o todavía hay esperanza respecto de lo que Milei pueda generar. Porque ustedes van a conversar y seguramente conversan con muchos votantes también de este gobierno, ¿no? No, nos encontramos con un poco de todo, ¿no? Con aquel vecino que claramente estaba desencantado con las gestiones de gobierno anteriores, tanto las de Alberto Fernández como las de Macri, como muchas otras en la Argentina, y eso nos plantea, como te decía antes, el desafío de plantearle cómo la política sí tiene capacidad de ir avanzando en políticas públicas. Ahora, también ha habido un cambio abrupto en las posiciones que toma el gobierno nacional con respecto a situaciones muy sensibles, como por ejemplo la discapacidad, digamos, más allá de las diferencias ideológicas que tanto Cristina, Alberto puedan tener con Mauricio Macri, en la situación con respecto a la discapacidad ha sido en más y en menos de continuidad. Ahora, esta situación en la que una persona que tiene una discapacidad permanente, tiene suspendida su pensión y que tiene que ir a ratificarla a Ciudad de Buenos Aires a las 11 de la noche, no se había visto nunca. Claro. Entonces, para nosotros hoy es un día muy importante y celebramos lo que pasó en el Congreso de la Nación y seguramente mañana tengamos la oportunidad de conversar con personas de esa comunidad para tratar de ir dándoles herramientas. Porque lo cierto, Pablo, que al final del camino nosotros tenemos que encontrarnos, hacer las juntas médicas, conversar con las madres, con las familias, explicarles las demoras que hay. Muchas veces se entiende y muchas veces no se entiende, porque nosotros mismos no podemos entender cómo el gobierno plantea una gestión tan insensible para decir, bueno, hay plata para esto, pero no hay plata para la discapacidad. Claro. ¿Cómo le explicas a una madre que su hijo o su hija no puede continuar con asistente pedagógico o nutricional porque el gobierno sostiene que no hay plata? No es justo y a nosotros eso obviamente nos impacta en la dinámica diaria. Por el otro lado... Se nos congeló la comunicación, ahora vamos a retomar. Estamos hablando con Federico Achával, intendente de Pilar. Es todo un desafío, uno imagina, ¿no?, para la política en estos tiempos, con poca empatía de buena parte de la sociedad o mucho rechazo de la política. Tenés que ir a tratar de encontrar de qué manera volvés a reconectar esa representación. Debe ser todo un desafío en este tiempo, por lo que nos cuenta Federico Achával, el contacto cotidiano en esa primera trinchera que es frente a la demanda de la sociedad, un municipio parece clave, ¿no? Sí, y diferenciarse también las responsabilidades debe ser difícil, ¿no? Claro. Porque me imagino que la gente, en un contexto en donde no llegas a fin de mes, es difícil y laburás cada vez más horas del día, es difícil discernir quién tiene la culpa, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de que haya un bache ahí porque no hay obra pública enfrente de mi casa? O bueno, ¿por qué no tengo las prestaciones de discapacidad?
Ojalá que se pueda discernir eso, ¿no? Sí, ¿y cómo lo traducís además en participación electoral? También. Porque son elecciones legislativas, porque, bueno, hay confusión también, ¿no? ¿Qué se vota, qué no se vota? ¿Es en septiembre? Sí, sobre ¿Es todo en las de octubre? septiembre me parece que hay mucha confusión y mucha duda sobre si va a haber asistencia, ¿no? Me parece que uno de los desafíos para quienes están tratando de hacer ese laburo en el territorio, como es el caso de Federico Achával, es también eso, explicar por qué hay que ir a votar. Digo, porque podés explicar por qué hay que ir a votar y qué se vota, porque podés ir con la consigna de que es para frenar a Milei, que es un poco el mensaje... De Fuerza Patria, seguro, ¿no? Claro. Pero tenés que explicar que vas a ir a votar, de alguna manera, aunque sea simplificada, que creo que ese es el gran desafío que tienen en este momento. Ojalá podamos retomar la comunicación, alguna falla técnica, porque hay cosas para preguntar también sobre el rol de los intendentes y las intendentas en la elección de octubre, ¿no? Hay mucha pregunta en función de cómo cerraron las listas, si después, al no haber en la lista de octubre referencias territoriales, si van a traccionar. Es que a la vez no dejan de tener un peso, o sea, es tanta la expectativa respecto de septiembre que ya el peso lo tenés puesto ahí. Entonces, y ahí, bueno, los intendentes sí tienen un protagonismo. A ver, vamos con eso, ahí recuperamos por suerte la comunicación. Federico, te escuchamos bien, aprovecho y paso a otro tema. Te queríamos preguntar, se habla mucho respecto del rol de los intendentes y las intendentas en una elección que parece muy de abajo hacia arriba, a contramano de otros momentos, por la atracción, por lo que significa el territorio, en la elección de octubre, donde no hay en las listas por lo menos participación directa de intendentes e intendentas. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Qué tenés para decir sobre eso? Más allá de la responsabilidad funcional que hoy me toca o nos toca a muchos como intendente, nosotros somos militantes del campo nacional y popular, tenemos convicciones, creemos en una forma de convivir en la Argentina, entendemos que desde la política se pueden transformar enormes cantidades y garantizar derechos para nuestra gente. Evidentemente lo que estamos viendo en estos días es un claro ejemplo, por eso, por supuesto que en octubre también vamos a estar trabajando para que Fuerza Patria tenga la posibilidad de hacer la mejor elección posible, de representar a nuestro pueblo. Para el peronismo, además, siempre es un enorme orgullo y es un enorme desafío. Creemos que, como bien señalás, es probable que en septiembre se discutan temas que tengan que ver más con la realidad cotidiana de los vecinos, con las obras que hayamos hecho cada uno de los intendentes en nuestros territorios o las gestiones de gobierno que hayamos tenido en nuestros municipios, pero también hay cosas importantes a nivel nacional, políticas públicas como garantizar los derechos a los discapacitados, generar condiciones para que nuestros jubilados no tengan que optar entre los medicamentos y llegar a fin de mes. Hay cuestiones estratégicas de cómo se distribuyen los recursos a nivel nacional que tienen un enorme impacto sobre las obras que después podemos hacer nosotros en nuestro territorio. A nosotros, por ejemplo, nos cruzan rutas nacionales y cuando vemos que el gobierno nacional deserta de su responsabilidad fundamental de mantenerlas y después hay accidentes todos los días, nos preocupa y mucho. Entonces, creemos que en septiembre es muy importante porque tiene que ver con la vida cotidiana de la gente y en octubre es muy importante porque tiene que ver con el modelo de país y cómo queremos garantizar los derechos y cómo queremos convivir en nuestra Argentina. La última, Federico, ¿cómo hacen cuando se precariza tanto lo cotidiano en un municipio y depende mucho del efecto del ajuste de la motosierra o del abandono de algunas obras? ¿Cómo salen a cubrir eso? ¿Con qué recursos? Le ponemos el hombro todos los días. La verdad que hacemos un enorme esfuerzo acá en Pilar cuando el gobierno nacional anunció que le iba a quitar los medicamentos a los jubilados, generamos un vademecum para que justamente los jubilados tengan la posibilidad de tener los medicamentos. Cuando el Estado Nacional anuncia que no va a ser más obra pública, para nosotros la política educativa es fundamental y con la provincia de Buenos Aires construimos 31 escuelas ya en lo que va de la gestión para garantizar que todos los chicos tengan la posibilidad de ir a la escuela. ¿Son recursos que ya tenían o tuvieron que salir a generar esos recursos?
de todo, son recursos que generamos a partir de las tasas en nuestros municipios, son recursos que conveniamos con la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente hoy no recibimos fondos de la Nación, ni para programas, ni para proyectos sustentables a lo largo del tiempo. Por eso la verdad es que es parte de lo que hay que discutir, que hoy se discuta en el gobierno, en el Congreso de la Nación, qué se va a hacer con los recursos que todos los días el Estado Nacional le saca a los argentinos a través de los impuestos, pero que no se devuelven ni en obra pública, ni en hospitales públicos, ni en construcción de escuelas, ni en construcción de rutas. Bueno, nosotros ahí planteamos una enorme diferencia. El gobierno sistemáticamente plantea la idea de que hay que bajar los impuestos. Mi pregunta es, ¿qué hacen con los impuestos que cobran todos los días? Porque no se ve ni en escuelas, ni en hospitales, ni en rutas, ni en obras hidráulicas, y nosotros en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, necesitamos de esos recursos. Federico, gracias como siempre, un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Gracias. Bueno, conversamos con Federico Achava, el intendente de Pilar. Escuchen lo que decía hace algunos minutos nada más Alejandro Fantino sobre el tema Spañolo, sobre estos audios donde, bueno, cuenta toda una trama de recaudación ilegal a través de la Agencia Nacional de Discapacidad. Dando posta, boludo. El gobierno, de nuevo, porque Agustín me dice cuándo otras, como que la pegamos, lamentablemente la pegamos. No me acuerdo cuándo lo dije, ustedes están del otro lado, seguramente lo deben recordar, pero el nivel de enfrentamiento interno que tiene el gobierno, sí, en podríamos decir, dos alas, se lo va a llevar, no puesto, está bien, no puesto al gobierno, pero le va a generar mucho daño. Hay un gran problema ahí, porque no paran, boludo, no paran de un lado, no paran del otro, y además se operan con medios de comunicación que no quieren al gobierno. Los próximos días van a empezar a salir algunas cosas de un ministro que tienen también un medio, o sea, los operan permanentemente, se operan entre ellos, se operan solos, diríamos, se operan encima. Es raro, ¿viste? Los peronchos son un poco más piolas en eso, ¿viste? Se cuidan, no se operan entre ellos, pero el gobierno está... Hay un sector que no se quiere con otro sector, no me pregunten quiénes son en cada sector, pero hay algo, lo adelanté, algo está pasando, muchachos. Algo se rompió internamente, alguien va a tener que arreglar eso. Alguien va a tener que solucionar eso. Yo no sé si es Javier, yo no sé quién es, pero alguien va a tener que sentarlos a todos en una mesa. El flaco Pacet es arquero, fue profesional y habitó en un montón de equipos y de vestuarios. Vos sabés muy bien que se te rompe un grupo y... ¿Se terminó? Y se terminó, hermano. Sí. Bueno, ahí estaba Alejandro Fantino hablando de un enfrentamiento que está muy claro, que se viene narrando hace bastante tiempo, que tiene que ver con el sector de Karina Milei, los Menem, Lule Menem, su colaborador más cercano en cómo ver la política, las estrategias políticas, y Santiago Caputo. En medio de todo esto explota el tema Spañolo, el tema del Diego Spañolo, esos audios que ahora vamos a repasar seguramente, pero hasta acá, ¿qué sabemos, Irina? Hay una denuncia del año pasado que vos mencionabas antes, que es una denuncia de agosto de 2024. Un abogado, Alejandro Díaz Pascual, que lo que plantea es, en realidad es algo que está relacionado con lo que estamos conociendo ahora a través de los audios. Lo que él denuncia es el direccionamiento de la contratación de un laboratorio en particular, que es la droguería Suizo-Argentina. Sí. ¿No? Que es la misma que aparece en este momento en escena. Y lo que decía la denuncia es que se estaban comercializando, que se direccionaban las contrataciones sin licitación y que en el contexto de toda de compras de drogas y productos y medicamentos se habían comprado de esa manera por 30.000 millones de pesos. Esa denuncia le tocó a Sebastián Casanello y al fiscal Carlos Rívolo. Se mencionaba ya en ese momento a Diego Spañolo como quien desde la agencia Andis propiciaba esta operación, ¿no? Pero en los audios Spañolo denuncia. No, claro, yo te estoy hablando del año pasado, es todo menos los audios.
Lo que aparece ahora son los audios que sostiene lo que había el año pasado, pero que no se terminaba de entender que podía haber. Esa denuncia se da en un contexto en que se suponía que Españolo, y esto es raro, él iba a consultar a un abogado, él es abogado, por eso te digo abogado de Milei, por eso te digo que es raro, y le iba a consultar para ver cómo hacer para manejar la documentación o el respaldo de este tipo de contrataciones por si llegaba a haber alguna cuestión con sobreprecios o si estaba bien planteada la adjudicación directa. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Cuando el fiscal Carlos Rivolo lo analiza esto, él dice, bueno, el gobierno tiene un mecanismo que en realidad no es cuestionable, que no tiene delito, que no podemos objetar desde el punto de vista penal. Y archiva la denuncia. Está archivada esa denuncia. Archivado no quiere decir ni que está cerrada. No quiere decir que está cerrada. Ni que sobreseen a nadie, digamos. No, exactamente. Que está como esperando sí, algo. No, él dijo, por ahora no pude encontrar un mecanismo de adjudicación directa donde se haya violado un mecanismo de licitación. Y aparecen los audios. Aparecen los audios ahora, Gregorio Dalbón, el abogado, hace una denuncia hoy con los audios y planteando el contenido de los audios, donde sí, como escuchábamos antes, se hace mención expresa de retornos, de un porcentaje de retornos, donde se menciona además explícitamente a Karina Milei y también a Adrián Menem y a Lule Menem. Vamos a escuchar algunos de esos audios, Irina, porque están en el centro del debate político del momento y por lo menos hasta ahora, o hasta que arrancamos este QR, no se había efectivizado la renuncia española, pero muchas fuentes, incluso del propio gobierno, decían que ya se había efectivizado. Por lo menos nosotros no lo tenemos cotejado. Vamos a compartir algunos de los testimonios que divulgó Mauro Federico en Data Clave. Seguramente a Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mí y vos, Karina, te llevas el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una acogida olímpica. A mí me dicen, yo voy a hablar con Lule. Bueno, vamos a hablar un carajo con Lule, lo voy a agarrar la semana que viene, le voy a decir, Javi, tú solamente lo hablaste con Lule. Creo que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. Te imaginas, estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Medio palo y $800.000 por mes entre esa es mucha guita. Es mucha guita. Una situación, no se sabe bien cuándo fue grabada esta conversación, pero es una conversación que fue grabada, es decir, una situación de bar, está hablando con alguien o que esa persona lo está grabando o había alguien más. Sería del año pasado, de la época... De la época de la denuncia. Exactamente. Cuando ese periodista estaba pidiendo información, cuando alguien estaba exactamente. En alguna averiguación. Ahora, acá también hay algo curioso, ¿no? Porque Españolo aparece como diciendo, yo le dije a Milei, o sea, le dije a Javier, sí. Pero sos un funcionario público, lo tenés que denunciar, no es que tenés que ir a... Claro. A ir a preguntar a ver qué Acá está preocupado por no quedar él pegado, claro, no que es parte de la maniobra. Por eso él está en problemas. Tenemos más para escuchar y seguimos con el análisis de Irina, dale. Julio me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frisé. Me quiso meter de recursos humanos, lo frisé. No le dejé meterme nada. Acá me lo tuvo que solamente me lo metió el más importante de todo, por Karina, para chorear. Yo soy el director ejecutivo y después tenés tres direcciones nacionales. Yo hablé con el presidente. Javi, ¿está pasando esto? No corrigir nada. Si cosas así, Javi, no sabés que están choreando, no te podés hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto se lo dije al presidente. Tengo todo los WhatsApp de Karina, véate. Tengo todos los chats de Karina, dice. Yo creo que está hablando por algunos datos que fuimos cotejando de Daniel Garbellini, que entiendo es el director de servicios de salud, que es el que efectivamente le invocaron, pero a pedido de Karina. Pero que además dice, ¿no? está mencionado en alguno de los tantos audios. Sí. Lo cual le da mucha verosimilitud a todo, porque aparecen nombres y situaciones que no sé cómo se haría si es que quisieran hacer
algo falso, digamos, ¿no? Y además nadie del gobierno salió a decir que esto era falso, que esto era trucho. No. Hasta acá. No. Ahora, con todos estos elementos, quisiera creer que va a haber un nuevo impulso a la investigación, o por lo menos va a haber una investigación nueva. También la tiene Sebastián Casanello, el fiscal es otro, le tocó a Franco Picardi, pero por el tenor de los audios, sí, acá, digamos, hay algo medio urgente, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué acciones se deberían tomar? Mínimamente debería impulsar la investigación y llamar a testimoniales mínimo. Queremos hacer una consulta sobre unos audios que andan circulando. ¿Cómo le va? Siéntese. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y bueno, igual ya te anticipo que va a haber toda una discusión por los audios y por el origen, sí, que es lo que suelen hacer para empujar las investigaciones. Una cosa muy curiosa, paréntesis, hay un animador televisivo, por decirlo de alguna manera, que decidió no poner esto al aire porque le parecía que podía estar deshonrando a algunas personas, pero es el mismo que había conseguido atrás de un árbol, corriendo en Palermo, unos audios que mandó al aire sin cuidado, ¿no? Se ven cosas realmente muy circenses. Sí, la verdad que... Aparte ya está, es algo que está judicializado, ¿viste? No, que ya estaba judicializado, claro. Estaba judicializado de antes, ahora está judicializado con esta novedad. Qué sé yo, me parece un argumento un poco sonso. Vamos a compartir un último audio, a ver qué más dice Españolo. Me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la casa mía, un delincuente. Ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue, pero, o sea, cuando se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de las computadoras. No, un delincuente. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores le van a pedir guita. Yo fui y le dije, Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, van a decir, che, flaco, está todo bien, y venís a pedirme guita con estos delincuentes. Entonces, Javi, ¿qué hago? Es muy fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte, y lo que te quiero decir es que ya dejó de ser una cuestión de una discusión sobre una adjudicación directa, o hay otra cuestión, porque se está hablando de retornos. Se está hablando de coimas. Es la trama de recaudación ilegal, porque además conecta con otras situaciones y con otros temas. Sí. Se habló tanto, ¿se acuerdan del caso de Antonini y Wilson? $800.000 eran la valija, supuestamente. Sí. Bueno, ¿cuánto se habló? Esto estamos hablando de entre 500.000 y 800.000 pesos por mes. Una valija Antonini por mes es esta. Claro. ¿Te acordás lo que fue el escándalo de Antonini? Sí, bueno. Esperemos que los medios masivos de comunicación hagan lo mismo. No, que lo hagan lo que quiera, que el Poder Judicial haga lo que tenga que hacer, eventualmente. Sí, por eso deberían activar la causa rápidamente. Ahora, el gobierno, antes de la tanda, el gobierno está en un problema serio, porque si renuncia a Españolo, es casi una suerte de confesión. Sí. Ahora, si lo sostiene, porque para no asumir la responsabilidad también es un problema enorme. Si lo sostiene y no dice nada, yo creo que es lo mismo. Está la persona que le dijo a Ian Moche, a la mamá de Ian Moche que no tenía la culpa de que su familia, de que ella tuviera un hijo con discapacidad. Claro, recién vi muy ocurrente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dice al final el que cobraba peaje era él. Tenés razón, porque le había dicho además... Claro. Que no digamos, tenía... Claro, porque yo tengo que pagar peaje y vos no. Bueno, evidentemente los cobraba. El que lo cobraba. Claro. Era su estructura. ¿Eso lo dijo Kicillof? Eso lo dijo Kicillof, sí. Estuvo bien. Bueno, además toda la política metida en esto. Hoy fue muy relevante en la discusión en el Congreso todo este tema, ¿no? Nos vamos a ir a una pausa, no sin antes contarle, ustedes saben, cada día estamos compartiendo las ofertas bomba de Ribeiro en su nuevo marketplace. Hoy, preparar tus recetas favoritas es más fácil que nunca. La mini pimer kanji está con 15% off. No puede no haber una mini pimer a esta altura de cualquier familia que se precie como tal en una casa, ¿no? Ahora en 79.999 y lo mejor, pesos hablamos por supuesto, te la llevas en 6 cuotas sin interés de 13.333 pesos. Con motor de alto rendimiento, varillas de acero inoxidable, es el aliado perfecto para hacer tus cremas, salsas, licuados, purés y mucho más, y en tiempo récord. Además, el envío es gratis con reintegro. Entra a ribeiro.com.ar y llévatela ya mismo. Nos vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos, informe del Instituto Malbrán respecto al tema fentanilo contaminado. Sigue habiendo debate en la Cámara de Diputados, lo seguimos en vivo.
Y con Guido Bambini hablamos de un dato tremendo. Probablemente lo más importante que pase alrededor de todo lo que estamos discutiendo, que es la marcha de la economía, qué es lo que está pasando con la economía, con la actividad económica en la Argentina. Todo eso después de la tanda. Ahí venimos. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Adrián Mercado te invita a Expo Industrias y Servicios 2025, el evento industrial del año, 19, 20 y 21 de agosto en La Rural, el punto de encuentro más destacado para la industria nacional e internacional. Invita Adrián Mercado. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar de la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un frío, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 799 pesos. Telecentro, conectando con vos. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña.
Bueno, muy bien, seguimos en QR con mucha información muy importante, una noche realmente muy intensa en términos informativos. Antes de preguntarle a Irina por qué el informe del Instituto Malbrán fue determinante para la detención de García Furfaro y el resto de sus asociados en el laboratorio HLB, están ocurrieron episodios muy graves en el partido de fútbol que jugaron por Copa Sudamericana Independiente Universidad de Chile, con enfrentamientos entre las hinchadas. Bueno, situaciones de esas que cuando vuelve a discutirse el tema del público visitante preocupan y mucho. Después, sobre el final del programa, vamos a compartir más información y algunas imágenes. Irina. Hay un informe del Instituto Malbrán que estaba esperando el juez Ernesto Kreplak como para complementar y dar la última puntada a la prueba que estaba recolectando al prestigioso Instituto Malbrán, ¿no? Que lo que termina de confirmar son las graves falencias estructurales que se verificaron en los procesos de producción del medicamento, del fentanilo, y que fueron determinantes esas falencias para que salieran estos lotes con el medicamento contaminado y se terminaran distribuyendo en todo el país. Recordemos que cerca de 40.000 son las que se habrían aplicado. En más de 200 hospitales y sanatorios de todo el país, ¿no? Exactamente. De manera que una de las cuestiones centrales que termina confirmando el informe del Malbrán es, y que también aparece en el informe del cuerpo médico forense, es la relación entre este medicamento contaminado y alguna de las muertes, aunque no sea de manera directa, sí como algo que coadyuva con la causa de los fallecimientos. Hay 3 conclusiones que señala el Instituto Malbrán, pero te digo que de entrada dicen que todo el análisis de los registros de fabricación de los 2 lotes que hicieron evidenció, dice, riesgos significativos que comprometerían la calidad y la seguridad del producto. Riesgos asociados al proceso de producción, dicen por un lado. Parte de esto es un poco técnico. Ellos hablan de las altas tasas de rechazo en la primera instancia de la inspección de las partículas, que indican, dicen, un proceso poco robusto e inconsistente. Ellos señalan que la calidad del proceso de llenado y el cierre de las ampollas fue deficiente. Aumenta el riesgo de defectos sutiles que incluso pueden no detectarse en las que finalmente son aprobadas. Mirá, complicado quizá no se detecta la contaminación. Claro, porque eso es de lo que por ahí se puede agarrar los organismos públicos que revisen esto. Fallas en lo estamos mostrando nosotros, que es una prueba fundamental en la investigación. La tendencia progresiva de que el proceso se estaba degradando sin que se tomaran medidas correctivas. Un defecto de mal cierre compromete la esterilidad del producto, representando un peligro directo para el paciente. Después hay un segundo punto que habla de los riesgos asociados a los tiempos de la permanencia de personal, que es el momento en que se produce, ¿no?, el medicamento. Por eso ellos hacen un análisis de la producción. Y mirá lo que dicen. De acuerdo con los registros, el personal operativo permaneció en áreas asépticas durante turnos de casi 8 horas continuas, lo cual es cuestionable de acuerdo a las prácticas estándar actuales de la industria farmacéutica. La fatiga del personal y el aumento de partículas generadas en el entorno crítico incrementan el riesgo de contaminación del producto. Es el tiempo que el personal estaba en ese lugar. Pues es que esto es muy concordante con lo que dice una trabajadora que creo que se había ido ya del laboratorio, sí, que daba cuenta de escenas muy llamativas, entre otras cosas, cómo el personal habitaba ese lugar que tenía que ser aséptico. Bueno, además de esto, yo pensaba, la cantidad de horas, ¿no? Porque se supone que lo que está diciendo este informe es la gente trabajaba más horas de lo que corresponde. O sea, tendría que haber rotado, tendría que haber otras condiciones. Nosotros nos preguntábamos cómo es que podían hacer las drogas más baratas, ¿no?, en este laboratorio.
Entonces digo, bueno, tal vez en este punto haya alguna partecita de la explicación. Probablemente en los componentes y en otras cuestiones que todavía no estamos viendo, también la haya. Y el último punto dice riesgos asociados al control de la calidad, la metodología utilizada en el ensayo de esterilidad. Esto es porque el laboratorio tiene que hacer su propio control. Entonces ellos dicen, consistió en analizar hasta 8 lotes diferentes en un solo ensayo, representando una desviación crítica de las BPF, que son justamente son como las referencias del control de calidad. Esta práctica invalida el ensayo, ya que impide la trazabilidad e introduce un alto riesgo de obtener resultados falsos negativos, donde un lote contaminado pasa desapercibido, que es lo mismo. Qué tremendo, es un riesgo muy dramático. Será aparte deliberado esto, ¿no? ¿Qué uno piensa? Porque ese... ¿Deliberado en qué sentido? Y bueno, o sea... ¿Respecto de la teoría del sabotaje? No lo sé. No, de parte de quienes lo... deliberado el descuido, la falla de los procesos. Claro. ¿A eso te referís? No, y esta cuestión de que bueno, que hay evidentemente fallas que pueden pasar por debajo del radar. Sí. Insistimos, este es el informe del Instituto Malbrán, determinante para que el juez Kreplak o el juzgado tome la decisión, entre otras cosas, de lo que pasó en las últimas horas, que es la detención de García Furfaro y sus socios y socias, también incluso la madre como accionista de la propia empresa, del propio laboratorio. ¿Qué más, Irina? Bueno, estos son los principales señalamientos de este informe del Malbrán, que ya te digo, lo estaba esperando el juez para tomar la decisión. Todo esto último que señalábamos tiene que ver con la gestión de riesgos de calidad que tienen que implementar el propio laboratorio, ¿no? Bien. Y evidentemente acá, por lo que se está mencionando y la falla en el proceso de producción y todos estos controles, muestra un elevado riesgo de, incluso en el sellado que dice de las ampollas, de que se filtraran microorganismos o bacterias en el fentanilo. Gran trabajo, Irina, como siempre. Después de esta muy breve tanda, Guido Bambini nos cuenta un informe muy duro para la política económica del gobierno, en realidad para la actividad económica del país a partir de las políticas del gobierno de Javier Milei, y les contamos qué es lo que está pasando en la cancha Independiente. Dale. Movete a las promos que querés, movete a las promos que buscas, movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes, movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Koffler evolucionó porque cambió su selección de cacao. Lo combinó con la cantidad justa de leche y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler, mucho más suave, mucho más cremoso. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 799 pesos. Telecentro, conectando con vos. Muy bien, seguimos en QR, datos de la actividad económica de la jornada y dice Guido Bambini, atención porque son datos muy malos, Guido. Sí, son datos muy malos. Hoy se conoció el dato del EMAE, el estimador mensual de la actividad económica del mes de junio. Estamos en agosto, pero viene con un lag de 2 meses. Y cayó la actividad económica un 0,8%. Me parece 0,7%, perdón, intermensualmente, que es cómo hay que medirla para ver la evolución mes a mes de cómo va evolucionando efectivamente la actividad económica. O sea, con respecto al mes anterior. Con respecto a mayo. Y se corrigió mayo, que había caído 0,1, cayó 0,2%. Es decir, 2 meses consecutivos de caída de la actividad económica, del próximo más parecido que tenemos del Producto Bruto Interno, del PBI. Pero arranquemos escuchando lo que decía en febrero de este año el ministro de Economía en una entrevista con Majul de las proyecciones tan optimistas que él tenía para la actividad económica de este año. Dale. ¿Están esperando que crezca la economía para el segundo semestre 6, 7, 8%? La media espera también un 5%, el Fondo Monetario también. Yo soy más optimista. Yo creo que vamos a crecer a más del 5%. Sí, veo una fuerte recuperación del crédito, mucho interés en inversión en la economía real. Al bajar la inflación, bajar la tasa de interés, que no haya volatilidad en el tipo de cambio, entonces todas las empresas se están pudiendo focalizar en su negocio de vuelta y además ahora con más estabilidad pueden proyectar a más largo plazo, cosa que antes era imposible. Así que sí, yo creo que podemos crecer incluso por arriba del 5. ¿Me parece a mí o salió todo exactamente al revés? Audios que envejecen mal, podríamos decir, ¿no? ¿Pero esto de cuándo es? ¿De febrero? Esto de febrero de este año. Estaba recontra confiado el ministro de Economía. La verdad que enumera una serie de cosas
que pasó todo lo contrario hasta ahora. Claro. O sea, volatilidad de tasas tremenda, volatilidad del tipo de cambio, llegó a 1.360, ahora lo están bajando a 1.300. Afuera. El crédito que se está planchando, producto de las altas tasas. Y una proyección de crecimiento para este 2025, que lo leíamos al principio, que planteaba Luis Campo, y lo tenemos acá, vamos con las primeras placas, que en el mejor de los casos, si se mantiene igual la actividad económica de ahora, desde julio, que es el próximo mes, si no empeora hasta fin de año, vamos a rebotar estadísticamente, porque no es crecimiento, contra 2024, una caída muy importante, un 4%, en el mejor de los escenarios. Yo, digamos, me animo a aseverar que va a ser menos por los datos de alta frecuencia. Les traje datos de julio y de agosto. Quiero que expliques eso bien. O sea, puede dar un crecimiento del 4%, pero hay que compararlo estadísticamente, o sea, de qué venimos. Claro. Dicho así, si vos caíste un 10 el año pasado, no sé cuánto fue, y creciste 4, en realidad seguís atrás. Seguís abajo, claro. Ese es un arrastre estadístico, como se conoce. Pero insisto, en el mejor de los escenarios en el que nos mantengamos en este nivel, la economía, el estimador mensual de la actividad económica, que no va a pasar eso por los datos que tenemos de alta frecuencia. Vamos a la primer placa, así podemos ver en el gráfico lo que aparece ya es una raíz cuadrada más que una B corta, ¿no? Hubo un rebote de la actividad económica que se estanca a partir de diciembre del 2024 y lo que vemos es, yo acá planteé un estancamiento, pero digo, desde febrero en adelante se acumulan en este 2025 se acumulan 4 meses de caídas mensuales de la actividad económica y solamente 2 de mejora de la actividad económica. Y vos sabés que hace unos días me tomaba un Uber y el chofer me decía, vos sabés que en febrero me alcanzaba la guita. Bueno, el último dato de crecimiento de actividad económica fue en febrero. O sea, ¿viste cuando la realidad te confirma lo que ves en los datos? Algo muy palpable. Bueno, se planchó. Me alcanzaba hasta febrero. Me alcanzaba bien hasta febrero. Ahora laburo más horas. No sé si habrá más choferes y habrá menos gente que está viajando. Yo creo que están pasando ambas cosas. Las dos cosas, claro. Pero le estaba costando llegar a fin de mes. Y bueno, es efectivamente lo que vemos en este amesetamiento. Decía, corrigió para atrás la serie. Y en el segundo trimestre, con respecto al primer trimestre de 2025, hay un crecimiento muy leve de 0,1%. Y todas las proyecciones indican que ya vamos a entrar en un trimestre, el próximo, el tercer trimestre, julio, agosto y septiembre, que todavía no tenemos estadísticas, de caída de la actividad económica. O sea, está la puerta abierta para entrar en una nueva recesión que necesitas acumular 2 trimestres seguidos de caída de la actividad económica para que eso suceda. Vayamos a la siguiente porque también es importante ver qué tracciona la actividad económica, cuáles son los ganadores y cuales son los perdedores. Porque eventualmente el gobierno podrá decir, ahí tenés la B corta que yo te había prometido y mirá cómo está estancada, pero está ahí arriba la actividad. Bueno, ¿qué traccionó esa B corta? Bueno, estos sectores que son muy poco intensivos en generación de puestos de trabajo. Miren acá, 9,2% del empleo registrado privado. Lo representa la intermediación financiera, la explotación de minas y canteras y el agro. Que acá comparamos el primer semestre de este año con el primer semestre de 2023, para no comparar con el 2024, que fue un año pésimo. Entonces comparamos contra el 2023, que también está sesgado por la sequía. Fíjense cómo aumenta el agro. Si no fuera por el agro, este rebote estadístico y esta comparación de importantes incrementos de estos sectores económicos que traccionan la actividad no sería el mismo. Es un dato muy importante. Es un dato muy importante. Y de hecho, de este 9,2%, 5,1% lo explica el agro en puestos de trabajo. Es decir, estamos hablando de menos puestos de trabajo todavía los sectores que traccionan la actividad económica. Y acá tenés la caída, ¿no? Y la caída en construcción, industria manufacturera y comercio, que te explican casi el 50% del trabajo registrado privado, que es 6,2 millones de puestos en Argentina. Bueno, 3 y pico te lo explican estos sectores. Y vamos a la próxima para ver un poco también lo que planteaba el ministro, ¿no? De la estabilidad de las tasas de interés. Me interesa leer esto, ¿no? Esto es lo que pasó en los últimos 2 días para ver la volatilidad. Entre ayer y hoy tocó los extremos de los últimos 5 años la tasa de caución, la tasa de préstamos a un día. Ayer fue del 0,2% tasa nominal anual y hoy llegó a tocar 148% de tasa nominal anual la tasa de préstamos a un día. Esto es una volatilidad, es la más alta en los últimos 5 años. Por eso la serie tan larga que les traigo y que no se ve. Acá pueden ver la suba estrepitosa del día de hoy de la tasa de interés que se llegó a operar a casi el 150%. Lo que quiero mostrar con este gráfico es que no hay incertidumbre, no hay certidumbre y previsibilidad
como lo planteaba en el video Claro. que veíamos el ministro. Es muy fuerte lo del video Es muy comparado fuerte con la, y con la contrastarlo realidad. con la realidad, contrastarlo con esta volatilidad de tasas es tremendo. ¿Tenés de vuelta? ¿Podemos volver a ver a Caputo en febrero? Porque no lo había visto y me sorprendió. Avísame, Juli, si lo tenemos. El ministro de Economía, Luis Caputo, en febrero, diciéndole a Luis Majul, ¿era, no? Majul, sí. Diciéndole a Luis Majul que todo iba a ir fenómeno. Y resultó, a muy sencilla lectura, resultó todo al revés, mirá. ¿Están esperando que crezca la economía para el segundo semestre 6, 7, 8%? La media espera también un 5%, el Fondo Monetario también. Yo soy más optimista. Yo creo que vamos a crecer a más del 5%. Sí, veo una fuerte recuperación del crédito, mucho interés en inversión en la economía real. Al bajar la inflación, bajar la tasa de interés, que no haya volatilidad en el tipo de cambio, entonces todas las empresas se están pudiendo focalizar en su negocio de vuelta y además ahora con más estabilidad pueden proyectar a más largo plazo, cosa que antes era imposible. Así que sí, yo creo que vamos a crecer incluso por arriba del 5. Todo al revés, chabón. O sea, todo exactamente al revés de lo que decía el ministro en febrero. Decía, en Argentina pasan 7 millones de cosas por hora. Y esta, no sé, Guido solo. Es insoportable que lo trae a colación. Esto parece que fue hace 2 años, ¿sí? Fue en febrero de este año. El ministro decía, ahora la estabilidad que tenemos le permite planificar a las empresas en la economía real y tomar decisiones. Hoy las empresas no saben cuál va a ser la tasa mañana. Este Ivo Herman Sansovic no creo que sea un... No, este trabaja en una agencia de liquidación y compensación, en un broker y de mirá bolsa. Lo que dice, nuestra tasa de interés a un día no, con mayúscula, puede ser así de volátil. Insisto, es la mayor amplitud de los últimos 5 años la volatilidad que muestra este gráfico. Tremendo. Y vamos a los últimos, que son datos de alta frecuencia. Bueno, esto también es interesante antes de ir a los datos. No ha ido de datos de alta frecuencia, porque está hablando, ¿no? Satélites en el aire. Datos de hoy, de ayer. Muy bien. No, esto es interesante también para pensar en lo que se viene en términos de actividad económica. Esto da cuenta del apretón monetario, ¿no? Cuando decimos apretón monetario, es esto. Fíjense cómo los encajes superan a la circulación monetaria. Encaje es lo que le retienen, lo que los bancos no pueden utilizar. Lo que los bancos no pueden prestar y tienen que dejar depositados en el Banco Central. Sí. Lo explicamos varias veces que fue subiendo para que no haya tanta circulación monetaria y no presione el tipo de cambio. El dato que te traje al principio es de junio, donde había cierto gap, cierta diferencia, ¿no?, entre los encajes y la circulación monetaria. Estamos en agosto y los encajes en términos nominales, 20.000 millones de pesos, superan... o 25.000 millones de pesos casi, superan a la circulación monetaria, ¿no? O sea, es muy difícil proyectar una reactivación económica, una mejora de la actividad económica con este nivel de apretón monetario. Si tenés encanutada toda la guita. Es muy difícil. Y lo vemos en los datos de julio y en los datos de agosto que te traje. Esto fue la siguiente placa, un informe de ADINRA, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, de julio, que dice, la actividad metalúrgica no repunta. Importante la actividad metalúrgica, pues derrama mucho, tiene mucha vinculación con otros sectores. Mantuvo su bajo nivel productivo con solo 45,2% de uso de capacidad instalada. Un crecimiento muy marginal, que no da cuenta, insisto, de una recuperación del sector, y caídas en Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, que son sectores industriales muy importantes de nuestro país. Y te traje, por último, datos de agosto, de algo que se anunció hoy, un nuevo indicador que lanzó el Banco Provincia en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas, el CONICET y el Consejo Federal de Inversiones, que es un software que utiliza inteligencia artificial para recabar una serie de datos que tiene todos los días el banco de transacciones bancarias y estimar en tiempo real la actividad económica. Y fíjate lo que da para agosto. Tenemos el promedio de las últimas 4 semanas, las 2 primeras semanas de agosto y las 2 últimas semanas de julio, con respecto a las 4 semanas anteriores, y da una caída del 0,4%. Es decir, seguiría la caída de la actividad económica en julio y en agosto. En julio, estancamiento, en agosto, caída. Le da al banco, a este nuevo indicador del Banco Provincia, que sumado a esta volatilidad de los últimos días del tipo de cambio y fundamentalmente al apretón monetario que está llevando adelante el gobierno para contener el tipo de cambio, que no se traslada a precios y llegar lo mejor posible a septiembre y octubre, bueno, dan cuenta de que es muy difícil
que tengamos un segundo semestre, te diría de estancamiento. Ya me animo a asegurar que vamos a entrar en caída de la actividad económica en los próximos 2 trimestres. Clarísimo, Guido, lo entendimos muy bien. Historias de la jornada de hoy, un programa de 2 horas de QR, con mucho vértigo, con mucha información de último momento, con cosas que pasan muy escandalosas, muy estruendosas. Probablemente esto que cuenta Guido es lo más importante. Es decir, cómo está la actividad económica en la Argentina, la que genera empleo, la que genera mejora en la calidad de vida de la gente y sus recursos. Nos vamos a retirar contándoles un poco los muy graves incidentes que se dieron hace algunos minutos en el estadio de Independiente, octavos de final de la Copa Sudamericana, Independiente frente a Universidad de Chile. Lo que estamos viendo es uno de los episodios. A la izquierda van a ver cómo desde la Popular, donde estaban 3.000 hinchas de Universidad de Chile, tira una bomba de estruendo hacia las plateas de Independiente, las gargantas, ¿no? En la estructura que tiene el estadio remodelado de Independiente. Pero esto fue solo en comienzo. Se suspende el partido en un momento. Por altoparlantes, la voz del estadio decía que se tenían que retirar todos los hinchas de Universidad de Chile, si no iba a ser suspendido efectivamente el equipo chileno. Algunos se pudieron retirar, pero la barra brava de Independiente fue a la Popular y, bueno, lo que están viendo, agresiones tremendas a hinchas que habían quedado allí tratando de refugiarse en la Popular. Los desnudaron, les robaron. Hay muy graves heridos. Hay una persona que efectivamente se tira desde la Popular para tratar de escaparse de la barra Independiente, que estaba claro que los venían a perseguir, y en un número muy inferior esos hinchas que habían quedado ahí tratando de refugiarse. Bueno, muy preocupante todo lo que ocurrió. Por supuesto, el partido suspendido. Hace un rato nada más en la cancha de Independiente, en el partido que estaban jugando 1-1, era el resultado, Independiente y Universidad de Chile. Nos vamos, nos reencontramos mañana para seguir haciendo QR en vivo por Bravo TV. Abrazo grande, Iri, hasta mañana. Buenas noches, Chau, que descansen. Guido. Gran trabajo, compañeros, compañeras. Igualmente. Gran trabajo. Nos reencontramos mañana, pasen bien.